¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Y espero que ya tengan todo su material listo y todas las ganas de comenzar con esta sesión de matemáticas para sexto grado. Y para eso me acompaña, como siempre, la maestra Diana Florisa Cortés. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, María. Hola, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de las alumnas y alumnos de sexto grado que nos siguen desde casa. Así es, estamos muy emocionados de recibirlos. ¿Y qué les parece si antes de comenzar con esta sesión vamos con Ajolisto, que nos tiene un consejo? ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Alumnos y alumnas de sexto grado, el día de hoy vamos a generar sucesiones numéricas a partir de conocer su regla de formación. Maestra, cuando se refiere a sucesiones numéricas, pienso en listas de números. Por ejemplo, el número de lista que tienen los alumnos o la lista de registros de matrículas o de placas de automóviles. ¿Se refiere a algo de ese tipo? Más o menos. Las sucesiones están implicadas en diversas situaciones. Algunas sucesiones son muy famosas, en parte porque nos permiten, por ejemplo, describir y comprender aspectos de la naturaleza, o porque son sencillas de entender y aplicar, como ocurre con la sucesión de números pares y con el ejemplo que das acerca de la lista de números de alumnos. ¿La sucesión de números pares? Así es, los números 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. es una sucesión. Cada uno de los números pares son elementos o términos de la sucesión. María, dime, ¿cuál es el número par que seguiría después del 12? Yo sé, el 14. Y luego, ¿cuál término sigue? ¿El 16? Bien, ahora dime, los dos términos que seguirían en esa sucesión de números pares. El 18 y el 20 son los que siguen. Efectivamente. Vamos a ver si estamos atentos. Dime cuál fue el primer término, es decir, ¿cuál número iniciamos con la sucesión de números pares? Con el 2. Muy bien, así es. Comenzamos con el 2 y entonces con los números pares que dije y los que tú me fuiste diciendo, ya tenemos a los primeros 10 términos que forman la sucesión de números pares. Vamos a anotarlos. Sí, maestra. Entonces, también para que los alumnos que nos ven en casa y yo no lo olvidemos, ustedes también anótenlo en su libreta. María, indícanos que nuestra sucesión es... Es la sucesión de números pares. Muy bien. La cual inicia con el número 2, es decir, 2 es el primer término de la sucesión. ¿Lo anotas, por favor? Claro que sí. Ahí está. Y luego, ¿qué otros términos son de la sucesión? Pues también mencionamos el 10 o por ejemplo el 6, también dijimos en algún momento el 8, también pusimos en algún momento el 14, terminamos A ver, con... espera. ¿Pero en ese orden siguen? No, pero todos son números pares, ¿o no? Ok.
son números pares, pero una característica esencial de una sucesión es que sus términos siguen un orden, lo que nos permite identificar cuál es la posición que ocupa cada término. Así que, ¿cuál es el segundo número par si el primer término es 2? Ah, vaya, vaya. Pues es el 4. Y luego sigue el 6, y luego el 8, y luego el 10, y luego el 12. Y así. Así es, el quinto término va a ser el 10, el sexto término es el 12. Bien, e indicamos hasta el 20. El término en esta sucesión es el número 20. Esto pudo ser diferente ya que pudimos iniciar la sucesión con el número 6 o con el número 10. En esos casos aparece el 20 en otra posición. Por ejemplo, si el primer término es el 10, ¿cuál es la posición o lugar que queda el 20? A ver, voy a pensar. A ver, ¿qué te parece si completamos la primera sucesión de números pares? Entonces aquí es el 4, el 6, el 8, aquí va el 10, aquí el 12, el 14, el 16, el 18 y el 20. Y el 20. Muy bien. Ahora, si nuestra numeración empieza con el 10, vamos a iniciar con el 10. Quedaría el 10, 12, 14, 16, 18 y el 20 finalmente. Y entonces, si consideramos que el 20 está aquí y empezamos con el 10, y si voy contando, pues ya sé que queda en la sexta posición. A ver, espérame. Vamos a hacer la numeración que inicie con el 10. El 10 lo vamos a poner abajo del 2. El 10 abajo, aquí lo pongo más. Sí, por favor. Muy bien. Entonces aquí pongo 10, 12, 12, 14, 16, 18 y 20. 20. Observemos que queda en la sexta posición. Exacto, sí, aquí es donde queda. Pero maestra, ¿qué pasa con el número 2, el 4, el 6, el 8? ¿Y dónde están? ¿Qué pasó en ese caso? En ese caso, no son parte de la sucesión porque está iniciado con el número 10. Aunque esta sea una sucesión de números pares, tu pregunta me permite destacar otra característica de las sucesiones. Y se trata de que es importante señalar cuál es el inicio de una sucesión, es decir, se puede definir con qué término inicia. Ah, o sea, ¿las sucesiones tienen más características? Así es, tienen más, pero una que es indispensable que conozcan es que toda sucesión tiene una regla o patrón que la genera y se puede identificar entre los términos de la sucesión cuando comparamos dos números consecutivos. Podemos identificar qué pasó con el primero para llegar al segundo. Y debemos analizar si eso mismo sucede para pasar del segundo al tercero, del tercero al cuarto. Es decir, debemos analizar si existe una regla o patrón de cambio entre ellos. Algunas reglas son más sencillas de determinar que otras, pero siempre que se trate de una sucesión, existe una regla y una vez que la conocemos, podremos conocer más términos de la sucesión. Ah, ¿y cuántos términos tiene una sucesión, maestra? Pues hay sucesiones que no tienen fin y los conocemos como sucesiones infinitas. Y otras que sí tienen fin y se les llama sucesiones finitas. Esas también es otra característica de las sucesiones. En este caso, de la sucesión de números pares que inicia con el número 2 y de la cual ya tenemos 10 términos. ¿De qué manera se determina cuál es el siguiente número que sigue del 20? Pues sumo 2 unidades al 20 que ya había anotado, ¿cierto? Probemos, aunque parezca obvio, vamos a probarlo. 20 más 2 es... Yo, 22. Y si a ese número le sumo 2, me va a dar 24, es decir, el término que sigue. Exacto.
En esta sucesión, la regla consiste en sumar 2 al término anterior para obtener el siguiente. O también podemos decir que entre cada par de términos, la diferencia es 2. Mira, 12 menos 10 es 2. Sí. Y esa regla aplica en ambos casos, tanto en la sucesión que inicia con 2 como en la que inicia con el 10. Ah, es cierto, maestra. Entonces podemos generar otras sucesiones de números pares a partir de indicar cuál es el primer término de la sucesión. Así es. Bueno, y también es importante que veamos que 2 sucesiones completamente diferentes pueden tener el mismo patrón. Por ejemplo, si iniciamos con el 1 y le sumamos 2, ¿cuál será el siguiente término? Ah, pues el 3. Exacto. Y si continuamos esta sucesión con ese mismo patrón, ¿cuáles serán los siguientes términos? Pues sería el 5, 7, 9, 11 y 13, y luego el 15, y luego el 17, y luego el 19. Ya ves cómo, aunque el patrón sea el mismo, la sucesión es diferente porque cambiamos el punto de partida. Bueno, hemos recordado que las sucesiones son listas o secuencias de números o figuras que representan alguna regla de comportamiento. Maestra, alumnas y alumnos, hoy recibimos correspondencia y les comento que un compañero de sexto nos escribió para compartirnos su experiencia de cómo generó una sucesión de números, pero en este caso con números decimales. ¿Qué te parece si nos compartes lo que nos dice este alumno? ¿Cómo se llama? Ah, se llama Emanuel y veamos la experiencia que nos comparte. Dice: hola, soy Emanuel. Voy en sexto grado de primaria en la escuela Defensores de la República. Quiero compartirles mi experiencia con el tema de las sucesiones, ¿saben? Tenía un poco de dificultad con este tema, pero pude analizar y contestar las preguntas que me hicieron sobre una sucesión. Y me siento tan contento que se las quiero compartir. Lo que me preguntaron fue: en la sucesión de números decimales que inicia en 0.3 y llega hasta la unidad, se desea saber ¿cuántos se agrega entre cada término? Para llegar a la unidad a partir de 0.3, ¿cuántos términos más forman la sucesión? ¿Cuántos términos en total forman la sucesión? ¿Cuál término ocupa la quinta posición? ¿Cuál es la posición del término 0.5? ¿El número 0.75 es un término de la sucesión? Ay, muy interesante lo que nos comenta Manuel, pero ¿nos comparte cuál era la sucesión y lo que respondió? Sí, así es. Nos presenta la sucesión y las respuestas que dio a las preguntas que le hicieron. Ah, es una sucesión que comienza con el 0.3 y podemos observar cómo Emanuel dividió un entero en décimos, ubicó los números de la sucesión. Con esa estrategia pudo encontrar las respuestas a las preguntas que le hicieron. Ahora, las alumnas y los alumnos han observado una sucesión numérica cuyos términos son números decimales. También nos han mostrado una estrategia para encontrar la regla o patrón que existe entre ellos. Así es, maestra, y es bueno que las alumnas y los alumnos compartan las estrategias que llevan a cabo al aprender y sobre todo cuando utilizan recursos tanto gráficos como tecnológicos en su proceso de aprendizaje. Ahora es momento de trabajar con los problemas que se plantean en el libro de texto. Desafío 58, página 115. Vamos a buscar estrategias que nos permitan comprender y resolver cada problema. María, ¿nos puedes ayudar a leer la consigna y la pregunta 1? Sí, dice, en equipos resuelvan los siguientes problemas. Pueden utilizar su calculadora. Pregunta 1. Si una sucesión aumenta de 1.5 en 1.5, ¿cuáles son los primeros 10 términos? Si el primero es 0.5. Muy bien. Ahora es momento que en casa las alumnas y los alumnos empleen estrategias como la que realizó Emanuel o cualquier otra que ustedes consideren les va a ayudar a encontrar los términos de esa sucesión.
Sí, maestra. Yo puedo ayudar porque quiero comprender más sobre la manera de generar sucesiones numéricas. Recuerden, una sucesión en particular numérica es aquella lista de números que siguen una regla o patrón. Y en este caso, para comprender la sucesión que nos piden generar, vamos a usar el dinero. Ah, maestra, ya sé. Creo que eso se parece a lo que mi sobrino Alfonso hizo cuando iba a la escuela y perdió un balón que le habían regalado sus papás. A ver si, María, ¿qué hizo tu sobrino? Mire, me contó que el día que perdió su balón se encontró tirada una moneda de 50 centavos. La levantó y se la llevó a su casa. Cuando llegó pensó que si la guardaba y cada día ahorraba algo de dinero, podría juntar lo suficiente para comprar el balón de fútbol que había perdido. ¿Y cuánto ahorraba tu sobrino para el balón? Como sus papás no le dan mucho dinero para la escuela, él comenzó a ahorrar 1.50 pesos cada día, que era lo que le quedaba del dinero que le daban para el transporte. Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahorrando? Pues creo que más de un mes, hasta que completó el dinero que costaba el balón, igual al que tenía, identiquito. Qué bien. Supongo que no les dijo a sus papás que había perdido su balón y por eso decidió ahorrar para comprar otro igual. Así es. Pensó que sus papás se enojarían muchísimo por haberlo perdido. Fíjate que eso que hizo tu sobrino nos ayuda muy bien a ejemplificar esta sucesión. ¿Me ayudas a representar cómo iba creciendo la cantidad de dinero que ahorraba tu sobrino? Claro, maestra. Comenzó con 50 centavos que se encontró tirados en la calle. Muy bien. Y dices que cada día ahorraba 1.50 pesos, que le sobraba del dinero de su transporte, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, anotemos cuánto dinero tenía ahorrado el segundo día. Sí, entonces para el segundo día, si ya tenía los 50 centavos y 1.50, juntó 2 pesos. Pero veamos en la imagen lo que tiene ahorrado cada día. Pues apenas 10 pesos, con razón tardó en juntar para su balón. Pero me gustó mucho que no pidió más dinero y que en lugar de gastar en otra cosa, lo ahorró para reponer su balón. Exacto. Tener la costumbre de ahorrar puede permitirnos adquirir algo que nos es útil o bien que nos gusta, como tu sobrino Alfonso. Maestra, esta sucesión es igual a la que piden en el primer desafío que nos ponen en la página 115, ¿verdad? Claro, solamente que ahí anotan 0.5 en lugar de 0.50 y 1.5 en lugar de 1.50. Pero recuerden que en el caso de los decimales podemos eliminar los ceros que están a la derecha si es que no hay otra cifra diferente enseguida. Ah, cuando termine la clase voy a continuar la sucesión para saber cuánto tiempo tardó mi sobrino Alfonso en juntar los 100 pesos que le costaba su balón. Sí, eso estaría muy bien y luego nos cuentas cuántos días tuvo que ahorrar. Ustedes en casa podrían también continuar esta sucesión hasta ver en qué día Alfonso ya tenía los 100 pesos. Ahora, revisemos el problema 2. ¿Nos lees lo que dice María, por favor? Claro, dice: ¿cuáles son los primeros 10 términos de una sucesión si el inicial es 2/3 y la diferencia entre dos términos consecutivos es 1/6? Maestra, ahora dejamos los números decimales y pasamos a las fracciones. Exacto. Y recordemos que ya hemos trabajado con fracciones, sus equivalencias y significados. Ay, maestra, yo voy a buscar ahorita en mi celular y voy a empezar a anotar las fracciones que me están solicitando. Muy bien, pero antes, María, identifiquemos entre todos los datos que tenemos, por ejemplo, ¿cuál es la regla que existe entre los términos de esta sucesión y cuál es el primer término? Ah, la regla es que la diferencia de un término a otros es 1/6, es decir, aumenta 1/6 entre el término anterior y el siguiente, y la sucesión comienza con 2/3. Así es. Vamos a iniciar con 2/3 y aumentarle 1/6 para obtener el segundo término. Entonces, ¿de qué manera podríamos hacerlo? Pues yo pienso que para facilitar la búsqueda de los términos siguientes podemos convertir 2/3 en sextos. Muy bien.
Yo también creo que si hacemos lo que María sugiere, se nos facilitarán los cálculos. Entonces, vamos a convertir los tercios en sextos. Exacto. Y 2 tercios es equivalente a 4 sextos. Así ya nos es mucho más fácil sumar sextos con sextos. Por supuesto. Observen la imagen donde aparecen los 10 primeros términos de esta sucesión. Y abajo se puede ver una sucesión equivalente a la anterior, expresada precisamente con términos equivalentes a los de la primera sucesión. Es verdad, todos los términos de la segunda sucesión son equivalentes a los que obtuvimos en la primera sucesión. Así es, y entre ellos existe el mismo patrón de crecimiento y el primer término es el mismo punto, solo representado en forma diferente. Ahora analicemos el crecimiento de estas figuras. Sí, de acuerdo. Yo veo que la primera figura tiene un cuadrado, la segunda tiene 4 cuadrados, la tercera tiene 16 cuadrados y la cuarta tiene 8 de este lado y 8 del otro, son 64 cuadrados. Exacto. Si anotamos con número de crecimiento tenemos 1, 4, 16, 64. María, ¿cuántos cuadrados tendrá la figura que sigue? Pues para pasar de un término a otro, lo que vi es que se multiplica al anterior por 4. Por ejemplo, 1 por 4 es 4. 4 por 4, 16. 16 por 4 es 64. Entonces, el siguiente será 64 por 4 y eso me da 256. Uy, y el siguiente tiene 1024 cuadritos. Maestra, esta sucesión crece muchísimo. Así es, esta sucesión no es como las dos anteriores. Esta crece mucho porque en lugar de sumar una cantidad constante, aquí el patrón es multiplicar por un número natural, aunque el número natural por el que se multiplica sea pequeño. El crecimiento es mucho mayor que cuando se suma. Claro, con excepción del 1, que al multiplicar no afectaría al término anterior. Entonces podemos encontrar sucesiones donde el patrón de crecimiento o regularidad consiste en sumar un número constante al anterior para obtener el siguiente, y otras donde la regularidad se encuentra multiplicando el número anterior por un número constante, como en esta última sucesión que vimos. Así es, son 2 tipos de sucesiones diferentes, aunque debo decirte que existen otras sucesiones que analizaremos en otra clase. Por hoy llegamos al final de nuestra clase. Imagínense que ese fuera el crecimiento de nuestros ahorros. Pronto tendríamos mucho dinero y no como mi sobrino que tardó mucho para juntar para su balón de fútbol. Así es, María. Sería muy bueno que fuera así, pero no se puede. Bien, alumnos y alumnas que nos ven desde casa, les invito a que cuando se enfrenten a una sucesión, analicen con cuidado cómo cambia de un término a otro, para que puedan saber qué término sigue. Maestra, yo quiero invitar a los alumnos y las alumnas a continuar indagando acerca de los números. Mientras más los conocemos, más cosas interesantes encontramos y además desarrollamos nuestras habilidades matemáticas. Así es, los números y sus relaciones son muy interesantes. Pueden resultar muy entretenido indagar acerca de ellos. Además, alumnas y alumnos, no olviden comentar lo que vayan aprendiendo, pues esta es una excelente forma de reflexionar nuestro aprendizaje. Así es. Y nos despedimos. Nos vemos en la próxima sesión. Adiós. Recuerda también cuidar tu salud y cuidar de las personas que están a tu alrededor. Sigue las recomendaciones del sector salud. Hasta la próxima. Gracias, María. Gracias, maestra. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿Qué sigue? De matemáticas de 6º grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Diana y yo.